superficies cilíndricas o superficies cuádricas. O en algunos libros lo encuentran como superficies cuadráticas. Pero son gráficas también. Solamente que ahora las gráficas son de funciones que tienen más de una variable. Veamos, por ejemplo, para un elipse. Ustedes saben que la ecuación de la elipse, por aquí teníamos un ejemplo ya, es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué pasaría si yo le incluyo una tercera variable? Si yo le incluyo una tercera variable, me quedaría, pero de ese mismo estilo, me quedaría x cuadrado sobre 4, digamos, más y al cuadrado sobre 9. Ahí sería una elipse, igual, si fuera igual a 1, si fuera esto igual a 1, es una elipse. Pero incluyamos la z también. Z al cuadrado, digamos, sobre 25. Entonces, si yo hago 0 cualquiera de esas variables, por ejemplo, eliminen la x. Si ustedes eliminan la x, ¿qué se forma? Se forma una elipse. Si eliminan la x, me quedaría, voy a tapar aquí donde estoy tapando con el mouse y la manito está tapando, me queda y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 25 igual 1. Eso es una elipse. Si yo tapo la y, es decir, si y fuera 0, me queda x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 25 igual 1, otra elipse. Si tapo z, también me quedaría una elipse. O sea, si elimino cualquiera de las variables, me queda una elipse. Esta ecuación que se forma, o esta gráfica que ustedes están viendo aquí, se llama un elipsoide. Es una elipse, pero está en el espacio. Démosle un valor más pequeño a z, digamos también sobre 4. Esta figura, que no es totalmente redonda, porque ya ustedes saben que la elipse no es redonda, es ovalada. Esa figura que está ahí se llama un elipsoide. ¿Qué pasaría si coloco una variable negativa? Si en lugar de más, aquí colocamos un menos. Si yo hago x igual a 0, la figura que me quedaría sería una hipérbola. ¿Por qué? Porque tiene un signo menos. Queda con un menos. Si yo hago y igual 0, también me queda una hipérbola. Y si hago z igual a 0, me queda una elipse. Esta figura que se forma aquí se llama un hiperboloide. No se llama ahora un elipsoide, sino que se llama un hiperboloide. Se llama hiperboloide de una hoja. ¿Qué pasaría si en lugar de un solo signo tiene dos signos? Se llama un hiperboloide de dos hojas. Se divide en dos partes. Por eso se llama hiperboloide de dos hojas. Entonces, cuando tiene un solo signo negativo, se llama hiperboloide porque se forman también hipérbolas y elipses, pero de una sola hoja. Cuando tienen dos signos negativos, aquí se separa, es como dividir esto en dos partes, una que abre hacia acá, abre hacia el eje que esté positivo. Por ejemplo, aquí el que está positivo es el X, entonces eso abre en el X. ¿Qué pasaría si cambiáramos y en lugar de X aquí colocáramos, digamos, Z? Y en lugar de Z voy a colocar el X. ¿Hacia dónde abre? Abre en el eje Z, que sería el eje positivo. Bueno, ¿y qué pasaría si los tres fueran negativos? Si yo sumo tres números negativos, ¿será que me puede dar igual a 1? Bueno, fácil, aquí es fácil porque veamos, solamente le voy a cambiar un menos, le voy a poner un menos aquí y miren qué pasa. No queda nada. ¿Por qué no queda nada? Porque es que aquí Z es negativo, Y es negativo, X es negativo, todo es negativo, imposible que me dé igual a 1. No hay ningún punto que cumpla esa ecuación. El primero que habíamos hecho era con un solo menos. Veamos, recordemos aquí, pongamos un solo menos. Este que dijimos aquí era el hiperboloide de una sola hoja.
este primero, el de una sola hoja. ¿Qué pasaría si en lugar de escribir igual a 1, yo coloco igual a 0? No va a quedar como parábola, sino que va a quedar como un cono. Miren que el otro era como una parábola, esto es un cono. Ese se llama cono elíptico. ¿En qué eje se extiende el cono elíptico? Se extiende en la variable que sea negativa. Por ejemplo, aquí el y es negativo. El y es negativo, se extiende en el y, pero si yo le quitara este negativo y le pusiera más, y el menos lo pusiera en el x, ¿qué creen que pasaría? Si en lugar de que el negativo fuera el y, lo cambio ahora y el negativo es x. Ahora esto se va a extender en el eje x. O sea, ¿en qué eje se extiende? En el eje que es donde está el negativo. Noten que en todas las que teníamos aquí, x, todas las que hemos hecho hasta ahora, x, y y z están elevados al cuadrado. Todas están elevadas al cuadrado. Hagamos una donde no estén elevadas al cuadrado todas. Por ejemplo, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado, digamos, dividido 4. Esto se llama un paraboloide. Si x vale 0, si yo elimino esa variable, me queda una parábola. Y si yo hago y igual 0, si elimino la variable y, también me queda una parábola. Entonces, esta figura que está aquí se llama un paraboloide elíptico. Si eliminas cualquier variable, te queda una parábola. Y si le vas dando valores a z, se van formando elipses. ¿Cómo se van formando elipses? Veamos, por ejemplo, el plano z igual a 1. Eso es un plano. Eso es un plano que está a una altura 1. Voy a ponerle una altura mayor para que lo puedan ver más fácil. Digamos z igual a 5. Lo subo un poquito. Este es el piso, el plano XY, este que ustedes ven en gris. Y este que coloqué ahora, el azul, es un plano z igual a 5. Es decir, a una altura de 5, paralelo al piso, digamos que es el techo del segundo piso. Este es el techo del segundo piso. Está a una altura 5. Si coloco una altura mayor, digamos igual a 10, entonces el techo está un poquito más alto. Este es el piso del plano XY y esta es la altura z igual a 10. ¿Qué figura se forma cuando yo corto ese paraboloide? Cuando yo corto esa figura roja con el plano azul. La figura que se forma, que la estoy viendo desde acá arriba la puedo ver claramente, la figura que se forma es una elipse. Por eso se llama paraboloide elíptico. Ahí se van formando elipses cada vez que voy dando valores a z. ¿Qué pasaría si en lugar de un más fuera un menos? Entonces, ¿qué figura se forma? Si yo le doy valores a z, por ejemplo, si z vale 1, ¿qué figura se forma? Ya no se forma una elipse, ahora se forma una hipérbola. Entonces la figura va a quedar así. Va a cambiar bastante. Esto se conoce como una silla de montar. ¿Por qué se conoce así? Porque la gráfica es como una silla de caballo. Esa función es importante cuando uno estudia máximos y mínimos de funciones de varias variables. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forma una parábola. Se forman parábolas, pero también se forman hipérbolas. Si le dan valores a z, por ejemplo, cuando z vale 10, si lo cortan aquí, con el plano z igual a 10, ¿qué figura creen que se forma? Se forman hipérbolas. Se forma una hipérbola que sería para este lado y para este lado de acá. Entonces ya no se llama paraboloide elíptico. Ahora se llama paraboloide hiperbólico. X a la 2 más y a la 2. Esta es la más fácil de recordar. Hasta ahí sería un paraboloide. Y si coloco igual a 25, me quedaría un cilindro, ¿no? Porque no está la variable z.
me quedaría un cilindro de radio 5 que se extiende a lo largo del eje Z. Pero si escribo más Z a la 2, si escribo más Z a la 2, entonces, ¿qué figura se forma? Bueno, es un caso particular de la elipse, porque en la elipse tienen valores diferentes, pero en la esfera todos los valores son iguales. Esa figura que está ahí es una esfera de radio 5 con centro en el origen. No siempre las ecuaciones van a estar así en forma estándar. Es posible que en algunas tengan que completar cuadrado. Bueno, lo mismo que habían hecho por allá cuando estudiaron la ecuación de la circunferencia, la hipérbola o la elipse. Ustedes debían completar cuadrado para mirar la forma estándar de la ecuación y a partir de eso ya ustedes reconocer la ecuación. Yo les voy a escribir una ecuación, vamos a completar cuadrado y a partir de eso vamos a ver cómo es la gráfica. Vamos a ver cómo es la gráfica o cuál de esas gráficas que yo les acabo de enviar corresponde a esta. 4x cuadrado menos 3y cuadrado más z cuadrado más 12 igual a 0. Debo completar cuadrado en alguna o si no tengo que completar cuadrado tengo que dividir entre algo para ver de qué forma queda. Para llevar esta ecuación que está aquí a la forma estándar me quedaría 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a menos 12. Listo. Ahora, ¿cómo hago para que me quede igual a 1? Porque es que si es un hiperboloide, no importa si es de una hoja o de dos hojas, no puede estar igualado a menos 12, tendría que estar igualado a 1. Dividí cada término entre menos 12 para que acá me quede igual a 1, porque en todas las que hicimos era igual a 1. Bueno, entonces podemos simplificar. Me quedaría así. Esto que está aquí es un hiperboloide de dos hojas. ¿Por qué de dos hojas? Porque hay dos signos negativos. ¿En qué eje abre? Abre en el eje Y porque es el que está positivo. Es un hiperboloide de dos hojas que abre en el eje Y. Esta sí sería la forma estándar de la ecuación. Como tiene dos signos negativos, se llama hiperboloide de dos hojas. Si tuviera un solo signo negativo, sería un hiperboloide de una sola hoja. Como el único que está positivo es el Y, el que está positivo es el Y, significa que abre a lo largo del eje Y. Es decir, este que está aquí es el eje Y. Se extiende a lo largo del eje Y. X cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado menos 4x más 4y menos 2z más 3 igual a 0. Primero voy a agrupar términos para completar cuadrados y llevar esta ecuación a la forma estándar. X cuadrado menos 4x más 2y cuadrado más 4y más z cuadrado menos 2z igual, ese 3 lo voy a pasar a este lado, me queda igual a menos 3. Aquí debo completar cuadrados para x, aquí debo completar cuadrados para y, y aquí debo completar cuadrados para z. Pero en la y tengo que factorizar el 2. En la y tengo que factorizar el 2. Voy a hacer otro paso entonces primero. Aquí me quedaría x al cuadrado menos 4x más, aquí factorizo el 2, y al cuadrado más 2y más z al cuadrado menos 2z igual a menos 3. ¿Cómo hago para completar cuadrado en x? La mitad de 4 al cuadrado. Tengo que sumar la mitad de 4 al cuadrado. Aquí sería x al cuadrado menos 4x más la mitad de 4 es 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado también lo tengo que sumar al otro lado. Ahora lo sumo y sería más 2y al cuadrado más 2y más la mitad de 2, 1 al cuadrado.
más z al cuadrado menos 2z más la mitad de menos 2, la mitad de este 2, porque iba al cuadrado, sería 1 al cuadrado. Igual. Vamos a ver qué sumé. Eso mismo que sumé a este lado, lo tengo que sumar a este lado de acá. En el primero sumé 2 al cuadrado, sumé 4. Acá tengo que sumar 4. En este de aquí, ¿cuánto sumé? Sumé 1, pero está multiplicado por este 2. ¿Sí? Cuando distribuyen, es como si hubieran sumado 2. Este 2 multiplica al 1 que está aquí. Entonces acá de este lado tengo que sumar, por ese que está ahí, tengo que sumar un 2. Y en el último, sumé 1, entonces acá de este lado tengo que sumar 1. Entonces, aquí me queda x menos, porque aquí hay un menos, y el que sumé fue 2, pero todo al cuadrado, más 2, y aquí dentro del paréntesis queda más 1, y más 1 al cuadrado, más, en este de aquí me quedaría z menos 1 al cuadrado, para 4. ¿Cómo hago para quitar este 2 de aquí? Voy a dividir cada término entre 4, me queda x menos 2 al cuadrado sobre 4 más, cuando divido entre 4 se cancela el 2 y me queda y más 1 al cuadrado sobre 4, pero 2, saco mitad de arriba y mitad de abajo, me queda un 2, más z menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 4 sobre 4, 1. Esta sería la ecuación de una elipse, de un elipsoide con centro en el punto 2, menos 1, 1, que son los valores que se están restando.